Muy buenas tardes, días o noches. Mi nombre es Lorena Campos Arias y en el podcast de hoy hablaremos sobre la violencia por razón de género, retos de la igualdad y la inclusión en nuestra sociedad actual. Veremos un poco de todo. Espero que disfruten de este contenido de audio. Mi nombre es Regina Montserrat Bustos Banda y les estaremos explicando sobre la asociación entre violencia y masculinidad como algo biológico, vinculándolo a factores hormonales. Esto es un estereotipo que ha estado muy arraigado en nuestro país, que por lo general los hombres deben tener una aura que demuestre que son fuertes mentalmente, mientras las mujeres deben comportarse de manera más dócil o sensible. Y el hombre o mujer no cumplen con esos estereotipos, mucha gente menosprecia eso, ya que México no toda la población deja las ideas machistas o simplemente no entran en sus ideales. Mi nombre es Valeria de León y así es, algo de lo cual tenemos que estar muy conscientes es que la mayoría de los autores señalan que la conexión entre violencia y masculinidad tiene una raíz social, en particular en nuestras sociedades actuales. Este estereotipo, es empleado también normativamente en el sentido de que no solo nos esperamos que los hombres y no las mujeres sean más violentas, que no teman a la violencia, sino que sean capaces de enfrentarlas. Mi nombre es Elías de Jesús de la Rosa, y retomando el tema y el concepto de violencia de género, es necesario mencionar una de las definiciones más difundidas de acuerdo con una de las definiciones más populares. La violencia de género es la violencia dirigida contra una mujer por el solo hecho de ser mujer. ¿Pero qué significa? Esta definición configura la violencia de género como unidireccional, o sea, solo contra las mujeres, dándonos así a entender de que la violencia de género puede ser contra las mujeres, pero no hay que caer mucho en este tabú, ya que puede existir violencia de género tanto de un hombre como a una mujer, o de una mujer a un hombre, o de hombre a hombre, o de mujer a mujer, y ahí no hay que caer en este tipo de estereotipos o pensamientos que nos hacen creer que la violencia de género es únicamente hacia las mujeres, pero este concepto se ha popularizado mucho en estos tiempos. Según el criterio ideológico, una violencia está basada en el género si está dirigida contra una mujer como tal, por el hecho de serlo. Como ya se mencionó, no es fácil entender lo que esto significa, dado que no hay formas de violencia que solo afecten a las mujeres, porque la violencia no lastima a un género, sino a ambos, ya sea por medio de estereotipos o más violencia, pues la violencia machista está insertada en las sociedades. La violencia machista es un problema colectivo y social, y es precisamente como colectivo y como sociedad donde debemos resolverlo, sacando la violencia de las casas y de las relaciones donde damos la oportunidad a la civilización y a la cultura de destriparla. Los géneros están jerarquizados. El masculino es el dominante, mientras que el femenino el subordinado. El masculino, el que debe diferenciarse del femenino para que se mantenga la relación de poder. Es por esto que puede dar una explicación de que los hombres femeninos son a la vista despreciables que las mujeres viriles. Ha sido la jerarquía de género, la división de hombres y mujeres en el que el desempeño de diferentes funciones la que ha ejercido el poder manteniendo sociedades patriarcales. Por lo tanto, el género es una cuestión social, cultural y religiosa. Muchas gracias, compañera Valeria. Y por mi parte, me gustaría tocar como último tema en este podcast, cerrar con lo que es el tema de la inclusión y la violencia de género. Un tema muy controversial en estos tiempos, que la violencia de género es un tema muy importante de hablar, pues es algo que se vive constantemente y lamentablemente es algo que se vive en nuestro país, México. El significado correcto de violencia de género, según la CNDH, es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Este significado es un concepto más que importante que todos nosotros como mexicanos y sociedad tenemos que aprender y que tenemos que inculcar para aprender y respetar a todas las personas y no agredir la integridad física ni sexual de nadie. Creo, compañero, que otro tema que sería importante tocar en este podcast sería el de los retos de inclusión que actualmente se vive. ¿No crees que sería otro problema del que deberíamos hablar? Ya que aunque sabemos que el mundo está en constante cambio, no todas las personas están dispuestas a aceptar a otra, ya sea por su identidad de género, sexualidad, entre otros.
Muchas gracias por recordármela, Regina. Y claro que sí, vamos a hablar de esto. Y como último tema para cerrar, los retos de inclusión que actualmente vivimos en México, es muy triste ver cómo la sociedad por mucho tiempo nunca se haya tomado el tiempo de incluir a lo que actualmente es el colectivo LGBTI o a las minorías o los grupos vulnerables. Tal vez no me refiero a incluir a todas las personas como algo en particular, más sin embargo, se debe de incluir tanto a las personas del colectivo LGBT como a los pueblos indígenas o los grupos vulnerables, como es el nombre correcto establecido por la CNDH, a participar en actividades políticas y sociales para así ser una sociedad inclusiva y visibilizar a todas las minorías. Hay que empezar a inculcar esta cultura de paz y de inclusión para visibilizar a todas esas culturas, minorías, grupos vulnerables, lo reitero, que por mucho tiempo no se le ha dado la visibilidad o inclusión que se merecen. Muchas gracias por tus definiciones y apoyo, compañero. Nos ha sido de mucha ayuda y gracias por tu aportación en este podcast. Con las definiciones y opiniones que nos proporcionaste, es suficiente como para ir cerrando con este podcast. ¿Alguien más tiene algo que agregar? Sin nada que agregar, compañera, muchas gracias a todos ustedes por participar y por aportar cada quien para la realización de este podcast. Y muchas gracias, compañeros, por su participación y sus aportaciones. Y agradezco a todos nuestros oyentes y personas que tomaron la oportunidad y su tiempo de habernos escuchado hasta este momento de la grabación de este contenido de audio. Espero y lo hayan entendido y que haya sido de su agrado y que les sirva para crear conciencia y de manera de fomentar el respeto, la inclusión y todo el concepto de lo que es las masculinidades y tratar de evitar de lo que es un tema tabú para las nuevas masculinidades en esta sociedad, las diferencias entre sexo y género y la inclusión en la sociedad para así fomentar el respeto y la paz y una manera sana de convivir sin afectar a nadie. Sin nada más que decir, una servidora que le da las gracias por haber llegado hasta este momento. Les habla Lorena Campos Arias, les deseo un excelente día, tarde o noche. Muchas gracias, compañeras, por su participación y gracias, querido público.